Niños, buenas tardes, espero que estén muy bien. Eh, en este video vamos a hacer el primer ejemplo que está basado en el tema de ondas sonoras. ¿Sí? Nosotros hicimos una explicación en la clase, en la bioclase que hicimos por mí, donde estábamos hablando de lo teórico. En este video vamos a hablar de cómo se desarrolla un ejercicio como tal basado en ondas sonoras. Digamos que es como un nivel uno. Lo estamos manejando de esta manera porque al manejar un tutorial ustedes tienen la oportunidad de verlo una o varias veces para que les quede claro. Este tema es muy distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora en física, es un tema completamente nuevo, donde debemos tener en cuenta eh, no solo el uso de fórmulas, aunque en este tema no se usan tantas, pero sí algunas se van a manejar, sino también el tema de despejes, que eso se maneja en todo lo que es matemática de 11. ¿Sí? Eh, Al hablar de temas de sonido, debemos tener en cuenta algunos términos que ustedes han visto en años pasados, que tienen que ver con ondas y con en las unidades de medida del sonido. ¿Sí? Estamos hablando de decibelios, que es cuando hablamos, por ejemplo, de una canción, de algo que estamos escuchando como tal. Eso se mide en decibelios. ¿Sí? El ejercicio que vamos a ver, como todos los que vamos a ver, la unidad que va a ser familiar para nosotros es los decibelios. ¿Listo? ¿Qué son los decibelios? Vuelvo y digo, son los que miden el sonido como tal. ¿Listo? La intensidad de las ondas sonoras. ¿Sí? Recordemos que el sonido como tal se basa en ondas sonoras como pasa con el internet y demás, pero dependiendo de la distancia pues se puede acabar el sonido, ¿ya? Debemos tener en cuenta también que el sonido no es tan rápido como la luz, por eso en un ejemplo, cuando cae un rayo primero se ve digamos que la luminosidad del rayo y ahí sí se escucha. Eso va también con las cuestiones de velocidad del sonido. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar del ejemplo. Dice, el nivel de ruido en el pasillo donde se aplica un examen es de 40 decibelios cuando está vacío. Cuando 100 alumnos desarrollan su examen, el sonido de las respiraciones y los lápices elevan el nivel sonoro a 60 decibelios. Calcular el nivel del ruido. Listo. Por inercia, nosotros al hacer este ejercicio, vamos a ver una diferencia con solo leer el ejercicio, que es que cuando el pasillo está solo, hay 40 decibelios y cuando ya hay 100 personas aumenta a 20 decibelios. Entonces ahí es donde debemos tener en cuenta como tal eh, la interpretación del ejercicio, que es lo que va a ser clave no solo en su ICFES, sino en todo lo que van a manejar de que tenga que ver con problemas. ¿Listo? Entonces debemos tener en cuenta que los 40 decibelios que están de primeras, ¿sí? Hacen referencia al pasillo vacío. Y los 60 decibelios que nos dan de segundas es la diferencia de 100 alumnos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que al haber 100 alumnos va a aumentar 20 decibelios en este ejercicio. ¿Listo? Bueno, me piden calcular el nivel del ruido como tal que se puede escuchar o se puede percibir. Listo, ¿qué hay que tener en cuenta? Lo más importante a tener en cuenta, que es lo que vamos a observar de la siguiente manera, ¿sí? Es la fórmula de el nivel sonoro en función de la intensidad, es decir, lo que nuestro oído va a percibir al momento de escuchar el sonido, valga la redundancia. Listo, eso se simboliza con una letra B alargada parecida al alfa, perdón, al beta, y se simboliza con la siguiente fórmula: 10 logaritmo intensidad del sonido con la intensidad en sub cero. La intensidad sub cero, ¿qué es? La intensidad sub cero se define como 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metros al cuadrado. Los vatios pues estamos hablando de nivel de fuerza como tal. Y este valor es lo más mínimo que escucha el oído humano antes de obviamente quedar sordo, ¿sí? Entonces esto es lo mínimo y todos los ejercicios tienen que estar basados en lo mínimo, o sea, en lo que está aquí. Siempre debemos tener en cuenta esto y siempre va a valer esto. La intensidad en cero siempre va a ser 1 por 10 a la menos 12 de vatios sobre metro al cuadrado. ¿Listo? Entonces eso siempre se debe tener en cuenta. En este caso vamos a aplicar la fórmula que vemos aquí con
que esta fórmula como tal, ¿sí? Esto complementa esto, pero esta fórmula es la que se utiliza para calcular el ejercicio, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Vamos a calcular primero el ruido, el nivel del ruido cuando está solo el pasillo, es decir, cuando estamos hablando de 40 decibelios, ¿listo? Estamos hablando de 40 decibelios. Ok, ahora lo que hacemos es reemplazar los valores. Ese 40 va a ser lo que equivale en la fórmula a B. Voy a poner aquí la fórmula para que nos quede más fácil de interpretar. 10 logaritmo la intensidad sobre la intensidad en cero. ¿Listo? Este B va a ser el 40. ¿Listo? En este ejercicio. Por lo tanto, me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar que 40 va a ser igual a 10 por logaritmo, ¿sí? De la intensidad cuando no hay ningún alumno, ¿sí? En este caso vamos a ponerle aquí 0 alumnos, ¿sí? Sobre la intensidad en cero, que es la que ya sabemos que es 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, este ahí que está aquí es la que hace referencia a que el salón está solo. Listo, de pronto ustedes no ven bien ahí por cuestiones de la cámara, pero pues lo están interpretando como yo. Listo, me perdonarán la letra fea. Listo. Entonces, lo que yo debo hacer primero es empezar a despejar. Yo necesito despejar esto, entonces lo primero que hago es este 10 que está multiplicando lo paso a dividir el 40. Me va a quedar de la siguiente manera. 40 sobre 10 va a ser igual al logaritmo de la intensidad en 0 alumnos sobre 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. ¿Listo? Entonces allá tengo mi valor. Empecé a despejarlo. Listo. ¿Cuánto me da eso? Eso me va a quedar 4, que va a ser igual al logaritmo de la intensidad en 0 sobre 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. ¿Listo? Listo. Ya está ahí. Lo único que he hecho es despejar, que hice pasar este 10 a dividir y para eliminar este 10 y empezar a despejar la ecuación como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me deshago de ese logaritmo? Como estamos hablando de logaritmos, y ustedes saben qué son logaritmos, entonces ese logaritmo está en función de 10, ¿sí? Es el que está aquí, el que ya pasamos a operar, pero igual sigue siendo en función de 10. Por lo tanto, este 4 pasa a ser 10 a la 4. ¿Por qué? Porque el logaritmo pasa a ser función. ¿Listo? Ya nos deshacemos, eh, eliminamos el logaritmo como tal, entonces lo que yo puedo hacer ya es dejar simplemente la división, que sería i sub 0 alumnos sobre la cantidad mínima del sentido humano auditivo, que es 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, y ya empiezo a despejar como tal. ¿Listo? ¿Qué me falta despejar? Estoy calculando la intensidad en cero no, porque la intensidad en cero totalmente es lo que ya sabemos que es 1. Estamos calculando la intensidad en cero alumnos, ¿listo? No es lo mismo. Entonces, estamos calculando la intensidad en cero alumnos, que es esta. Entonces, ¿yo qué puedo hacer para despejar esto? Esto que está dividiendo lo paso a multiplicar. Lo voy a poner de la siguiente manera. Entonces, me quedaría i sub 0, que es el de en 0 alumnos, va a ser igual a 10 a la 4 por 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, y ahí voy a calcular el valor de i sub 0, ¿sí? En cuestión de i sub 0, perdón, en cuestión de calcular cuál es el nivel del ruido cuando el pasillo está solo. ¿Listo? Entonces, al hacer la operación, yo puedo dejar este 1, ¿sí? Este 1 lo dejo quieto como tal. El 10 lo puedo dejar como constante por 10, porque es el mismo acá y acá. Y hago la operación de 4 menos 12, que sería menos 8, ¿sí? Vatios sobre metro cuadrado. Y por lo tanto esto sería la solución de la primera parte del ejercicio, que hace referencia a cuánto vale la intensidad o el nivel sonoro del ruido cuando el pasillo está solo, donde no hay personas, y tiene un nivel de 40 decibelios. ¿Listo?
Esto en la primera parte vamos a hacer este ejercicio, ya en el segundo video vamos a hacer la segunda parte. ¿Listo? Muchas gracias.